En realidad son dos hitos fundamentales en cuanto a cómo cambia la participación de la sociedad civil. Pero esto tiene que ver con qué entendemos por sociedad civil. Si son organismos no gubernamentales, pertenecientes al tercer sector, si son movimientos sociales o si son otro tipo de organizaciones sociales. En este marco, antes de la cumbre del 2005, lo que tuvimos es una visión liberal de participación del tercer sector, de las ONGs, a través de distintos mecanismos como los que se dieron en el marco de la Organización de Estados Americanos. La cumbre del 2005 marca la irrupción de los movimientos sociales en una campaña que venían construyendo previamente sobre la Alianza Social Continental, en torno a la Alianza Social Continental, y que evidentemente culmina con la suspensión del ALCA, de la Ley de Libre Comercio de las Américas, en la cumbre de Mar del Plata del 2005. De ahí en adelante lo que tenemos es un incremento de las cumbres sociales, un mayor desarrollo de los movimientos sociales, hasta que este proceso empieza a ser absorbido por los organismos intergubernamentales que van apareciendo en ese periodo, UNASUR, ALBA, básicamente. Y ahí la concepción de sociedad civil, como se estaba manejando antes del 2005, se ve cuestionada crecientemente por ser una concepción más que nada eurocéntrica y producto de la experiencia de los países del norte, y se enfatiza más la participación de los movimientos sociales. Ahora bien, esa participación que originariamente venía dada en las cumbres sociales paralelas necesita de mecanismos de interlocución con los organismos intergubernamentales. Y ahí es donde empiezan a producirse algunos de los problemas en estos últimos años con respecto a cómo van a participar. En el ALBA, por ejemplo, hay un consejo de movimientos sociales, pero está totalmente sometido a las decisiones de los mandatarios en las cumbres respectivas. En UNASUR, recién en el 2012 se aprueba un foro de participación social cuya primera reunión se produce en el 2013. Entonces, tenemos un proceso en donde esa participación social que se empieza a enfatizar por la presión de los movimientos sociales necesita de espacios específicos institucionalizados para poder desarrollarse. Lo que sucede es que, dado el nivel de debilidad de las instituciones en general, de los nuevos organismos regionales que surgen en esta etapa, no existen esos espacios. Son recién un proceso en marcha que se está iniciando y que tiene que ver con otra concepción de la sociedad civil, no en los términos que se daba antes, sino de la sociedad civil como ciudadanía organizada en función de una construcción de ciudadanía en la región. Y ahí es donde tenemos un desfasaje muy claro entre distintos actores. Hay un desfasaje entre las organizaciones sociales a nivel nacional que no logran articular, después del movimiento anti-ALCA y el intento de promover una integración de otro tipo en la región, no logran articular un movimiento regional que pueda ser un interlocutor con estos organismos regionales que van emergiendo. Y el segundo elemento es que hay un desfasaje también entre lo que es la agenda de los gobiernos. Básicamente estos organismos que mencioné son organismos intergubernamentales, con una fuerte visión estadocéntrica, en donde de alguna manera la agenda social se plantea desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Hay una sola excepción interesante. La Alianza Social Continental, que fue la que promovió todo el movimiento anti-ALCA entre los movimientos sociales, fue de alguna manera desarrolló una agenda muy vigorosa y muy clara con respecto a las posiciones de distintos sectores sociales en contra de la concreción del ALCA, pero esta agenda paradójicamente es asimilada o cooptada muy rápidamente por parte de lo que se plantea el ALBA, pero la Alianza Social Continental queda fuera del ALBA. Entonces aquí hay estas paradojas de la tensión entre los organismos intergubernamentales y los actores sociales. Y la otra paradoja, que yo creo que hay que ser muy franco con esto, es que tenemos una tensión entre burocracias intergubernamentales que muchas veces están peleando por la preservación de sus propios intereses como burocracias, como un sector específico, y lo que son las organizaciones sociales que muchas veces no tienen una visión de las relaciones internacionales, no tienen una visión clara de qué tipo de integración están planteando y consecuentemente no tienen la capacitación necesaria como para poder entablar una interlocución o un diálogo efectivo
con los organismos intergubernamentales. Entonces, la séptima cumbre nos muestra, para cerrar, un retorno a algunas de las cosas que venían pasando antes de la cumbre de Mar del Plata. ¿Qué es lo que sucede en la séptima cumbre? Tenemos un foro de la sociedad civil organizado por la OEA según los patrones de participación de la sociedad civil preexistentes a la cumbre de Mar del Plata. Tenemos una cumbre social que está totalmente marginada de lo que sucede en la cumbre, y tenemos una serie de foros adicionales como el foro de rectores, foro de académicos, foro de empresarios, que tienen mayor o menor interlocución con alguno de los mandatarios. Entonces estamos frente a una situación que tiene que ver también con un cambio en la escenografía o en la topografía, si uno quiere, de la arquitectura regional de organismos intergubernamentales. Lo que estamos viendo es que hay un debilitamiento del ALBA, hay dificultades en UNASUR para avanzar en algunos de los temas fuera de defensa y de salud, digamos, y la CELAC no es un instrumento como para generar un espacio de participación de la sociedad civil. Entonces, estamos frente a por un lado, un proceso de desmovilización hasta cierto punto de la sociedad civil, porque no tiene banderas claras que plantearse, y por otro lado, frente a un momento de transición en donde se está reconfigurando la región. Y yo creo que el eje de la séptima cumbre tiene que ver con que esta es una cumbre que marca una transición hacia una etapa nueva en el regionalismo en América Latina. Y esto tiene que ver con las relaciones, el restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos y cómo esto va a afectar todo lo que es la configuración general de la región. Sí, las cumbres sociales son un elemento muy importante para que lo que son los actores sociales, y en general en América Latina son extremadamente heterogéneos y con agendas distintas, y muchas veces muy aferradas, como decía, a las agendas nacionales, tengan un punto de encuentro. Ahora, eso puede ser un momento de catarsis, pero no necesariamente un momento de interlocución con los gobiernos. Hay que ver cuáles son los mecanismos que permiten transmitir las conclusiones de las cumbres a las reuniones de los mandatarios. Hay un modelo muy exitoso en América Latina, un ejemplo que muchas veces se olvida, que fue la reunión de Cochabamba previa a la creación de la UNASUR. En ese momento, la cumbre social la organizaron los movimientos sociales, los actores sociales, tuvieron todo un proceso preparatorio y estaban mejor preparados inclusive que los gobiernos para plantearles cosas concretas a los gobiernos. Pero después de eso lo que vemos es que los gobiernos empiezan a marginar muchas veces a los resultados de las cumbres sociales y a los movimientos sociales. En Costa de Sauipé, que hubo una serie de reuniones también en relación con la creación de la Unión de Estados de América del Sur, de UNASUR, de Naciones de América del Sur, lo que vimos es que hubo una completa marginación de las cumbres sociales, de los movimientos sociales. Inclusive la cumbre social de Mercosur se reunió en otro lugar, en Bahía, y no tuvo una interlocución efectiva con los gobiernos que estaban en la cumbre intergubernamental, ¿no? Entonces, si dejamos la visión de la cumbre como un momento catártico, que puede ser muy apreciado por muchos, pero que no conduce a una eficacia en cuanto a la incidencia sobre políticas públicas, la gran pregunta que tenemos es cómo se van a generar los espacios de interlocución en donde los actores sociales efectivamente puedan incidir sobre la formulación de estrategias y políticas públicas por parte de los gobiernos. Bueno, yo creo que le afecta dramáticamente, es decir, se supone que, por lo menos en los organismos que yo mencioné, estamos hablando de gobiernos democráticos. Si estamos hablando de gobiernos democráticos, no puede haber un déficit democrático en la participación de los actores sociales en cuanto a la definición de las estrategias de integración. Entonces, evidentemente, si eso, de alguna manera, no encuentra una manera de salir
de salir de esa situación y de generar un espacio real de interlocución, estamos en serios problemas. Hay una serie de estudios recientes sobre la relación entre organismos regionales y organizaciones de la sociedad civil. Y claro, no hay un modelo establecido de relación. En América Latina hemos pasado por muchas experiencias, algunas de las cuales han sido exitosas, la mayoría de las cuales no lo han sido, y necesitamos buscar ese modelo, pero tiene que ser un modelo en donde no se imponga un tipo de funcionamiento de la sociedad civil desde arriba hacia abajo, sino que si estamos buscando una gobernanza regional efectiva, eso implica una participación democrática, una participación de la sociedad civil o de los ciudadanos, de una forma democrática, en la toma de decisiones que oriente las estrategias y políticas públicas que se decidan. Y para eso tiene que haber mecanismos muy aceitados. Ahora, yo vuelvo a lo que estaba diciendo al principio. Para eso se requiere de una institucionalidad muy desarrollada. Y lamentablemente, en muchos de los organismos que estamos teniendo en la región, no tenemos esa institucionalidad tan desarrollada, y el multilateralismo regional es un multilateralismo muy sui generis, en donde algunos inclusive hablan de un multilateralismo anárquico o anarquista, en el sentido de que nadie acepta las decisiones colectivas, o no acata o no se somete a las decisiones colectivas, porque hay un principio en el cual no se cede, que es el principio de la soberanía nacional. Bueno, generó este cambio de la visión de la sociedad civil como tercer sector de las organizaciones no gubernamentales hacia un énfasis en los movimientos sociales. Lo que pasa que muchos de esos movimientos también respondieron a mecanismos de cooptación o de clientelismo por parte de los respectivos gobiernos, en tanto estaban asociados con los gobiernos. No nos olvidemos que por ejemplo, la Alianza Social Continental, un gran actor para la formación de la Alianza Social Continental fue la CUT, el organismo sindical brasileño. Entonces, aquí hay una visión donde los sindicatos transmiten algunas de sus percepciones para la configuración de estos movimientos sociales. Entonces, en estos años tuvimos un pasaje de la sociedad civil, como decía, en su versión liberal, vista como tercer sector, encargado más que nada de complementar las políticas sociales que no podía, o desarrollar las políticas sociales que no podía desarrollar del Estado, a un protagonismo más decisivo de los movimientos sociales, quizás como parte de un bloque contrahegemónico, si uno quiere interpretarlo desde una concepción gramsciana, a una visión que está asomando ahora, que es la de la participación ciudadana. Y esta visión, bueno, está en proceso de construcción y probablemente sea lo que podamos asistir en esta fase nueva que se inicia, que ya no es poshegemónica, porque creo que nos apresuramos con la concepción de poshegemónico, porque Estados Unidos está de vuelta en la región. También nos apresuramos con el fin de la etapa con el fin de la etapa liberal y con la emergencia de un regionalismo posliberal, porque estamos de nuevo con una serie de acuerdos de libre comercio que van en esa línea, y la Alianza del Pacífico es una ilustración cabal de eso, de manera que lo que tenemos que entender también que ninguna de estas tres etapas que estoy marcando son etapas puras o, digamos, definidas solamente por una serie de actores. Predominan esos actores, pero coexisten con los otros. Entonces hay ONGs, hay movimientos sociales, hay organizaciones de participación ciudadana, todo eso va variando, pero el énfasis más reciente es en la participación ciudadana, y ahí veremos cómo se va a dar de aquí en adelante, teniendo en cuenta dos modelos clásicos de participación: el de la OEA, a través de la sociedad civil, y el de las cumbres sociales, movimientos sociales, a través de los organismos que han venido desarrollándose en la última década y media en América Latina. Un reclamo permanente que ha tenido la sociedad civil es que no recibe financiamiento para generar estos espacios regionales o participar en estos espacios regionales. Hay un
una ilustración muy cabal de esto. Por ejemplo, la OEA tiene registradas como, acreditadas como más de 700 organizaciones. De esas 700 organizaciones, creo que prácticamente el 70-75% son organizaciones basadas en Estados Unidos. Cada vez que hay un foro de la sociedad civil en Washington, obviamente, ¿quiénes son los que pueden asistir? Las organizaciones que están en Estados Unidos. Las organizaciones latinoamericanas, generalmente, si no tenemos un financiamiento específico para eso, no podemos asistir. Ahora, el problema del financiamiento es un problema particularmente peliagudo porque el que pone la plata condiciona la agenda. Entonces, la política en nuestra organización ha sido diversificar permanentemente la fuente de financiamiento para no tener condicionamientos con respecto a la agenda que nosotros estamos desarrollando. Hay una expectativa de que los gobiernos puedan apoyar este tipo de iniciativas, pero lo cierto es que eso también muchas veces está asociado a fenómenos de cooptación o de clientelismo político. Entonces, es bastante complejo el problema de cómo resolver el financiamiento. Por un lado, muchos gobiernos son muy reacios a aceptar, por ejemplo, que la cooperación europea de distintos países europeos financie la participación de movimientos sociales, de organismos sociales en estos eventos. Pero por otro lado, cuando lo financian los gobiernos, los condicionan políticamente. Entonces, hay que buscar una combinación de ambas cosas para que realmente los actores sociales mantengan su autonomía en el momento de plantear sus reivindicaciones frente a los gobiernos. Primero, el concepto de ciudadanía regional está planteado hasta ahora en términos de participación en el foro. No hemos avanzado en el sentido de tener una ciudadanía que permita la libre circulación de los ciudadanos por todos los países. Y esto es un paso mucho más avanzado que implica también reconocer que en realidad quizás tengamos como en Mercosur, que tenemos un pasaporte que dice Mercosur, pero a la hora de las chiquitas cada pasaporte es o argentino, uruguayo, brasileño, paraguayo, venezolano. Es cierto que entre los 5 países podemos estar viajando con nuestros documentos de identificación que no son pasaportes, la cédula de identidad, el documento nacional de identidad, pero el paso a un documento único de UNASUR, supongamos, es todavía un paso que está muy por delante y que implica aceptar el flujo de personas a lo largo y lo ancho de toda la región. Y ahí hay muchos interrogantes con respecto a quiénes son los gobiernos que aceptarían eso sin ninguna dificultad.